Sí, sí, se escucha, profe. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión. Les quiero compartir pantalla. Vamos a ver, teorías de la personalidad y les he colocado los materiales. El primero es un URL para la rasgos y corporalidad. Es el tema del día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre el lenguaje corporal. Les tengo preparado un video que encontré. También como instrumento de análisis para el estudio de la personalidad. Pero antes de ello quiero hablarles sobre los rasgos generales, sobre esta teoría de rasgos generales que establece ciertas directrices que en su conjunto pueden darnos un conocimiento de lo que entendemos como personalidad. Ya se logra ver la presentación, ¿verdad? ¿Ya la logran observar? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces la presentación es titulada La personalidad. Obviamente es para la materia de teorías o para estas temáticas, ¿no? Para las temáticas de teorías de la personalidad. Entonces nos dice, recordemos, ¿qué es la personalidad? Alguien que me quiera aventurar, alguien que me quiera comentar qué es la personalidad de forma general, sin entrar en tantos Yo, profe. detalles. Te escuchamos. Sería un conjunto de rasgos y características del individuo que diferencia a este de los demás, Excelente. englobando lo que sería parte de la personalidad, comportamiento y temperamento. Uno excelente, que es heredado, hablando de temperamento, comportamiento, aunque el temperamento también se puede modificar de acuerdo, bueno, modificando el carácter y el comportamiento. Claro, claro. Sí, muy bien. Has comentado dos conceptos importantes que todavía no hemos abordado del todo, comportamiento y temperamento. El temperamento, recordemos que es esta parte que podríamos decir, como bien su compañera lo comenta, se hereda, es decir, que se transmite de padres a hijos. No sé si a ustedes les ha pasado muchas veces que de pronto ven a un papá muy violento o de pronto en la escuela, ¿no? El niño es agresivo, es violento para con sus compañeros y cuando citan al papá, pues el papá es igual, ¿no? Entonces, podríamos decir que esa es la parte temperamental, es una cuestión que se transmite de padres a hijos, mientras que la parte del comportamiento tiene que ver con una serie de estímulos, respuestas, y en la medida en la que tiene que ver con estos estímulos, es contextual. Es decir, no es necesariamente hereditario, no es necesariamente transferible, sería la palabra correcta, no es transferible, sino más bien es, podríamos decir, adaptativo. El comportamiento lo podemos moldear. Muchas veces el temperamento es mucho más difícil. Es como que si de pronto nosotros quisiéramos cambiarnos de color de piel. Bueno, si papá es morenito y mamá es morenita, nosotros vamos a salir morenitos. Entonces, es mucho más complicado modificar el temperamento porque ya hay un antecedente, mientras que el comportamiento no. Quizá el comportamiento pueda ser un poco más maleable. Pero bueno, excelente respuesta, muy bien. Eso es la personalidad, un conjunto de rasgos y características, de comportamientos, de temperamento que nos diferencian ante el resto de los individuos. Y eso es algo muy importante. La personalidad es individual, ¿ok? Entonces, al ser individual, cada uno de nosotros va teniendo ciertos bemoles. Es como la huella digital, única e irrepetible, como el código de ADN, ¿no? Aún y cuando hay tipos de ADN específicos, así como hay tipos de personalidades específicas, ningún código genético es idéntico. Es decir, yo soy O positivo, no, pues yo también, sí, pero tu código de ADN es único. Pues yo soy una personalidad introvertida, pues yo también, sí, pero hay rasgos que son únicos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo está formada? Vamos a hablar un poco el día de hoy sobre eso, ya aunque su compañera nos ha dicho, rasgos, características, temperamento, comportamiento, fenómenos individuales. ¿Qué son los rasgos y qué son los tipos? Tipos de personalidad que son determinadas por los rasgos. Bueno,
Muy bien, vamos a ver la siguiente. Teoría o teorías. Dice, modelo que nos ayuda a entender de dónde viene la personalidad. Sobre esto, obviamente, hay una infinidad de teorías, ¿no? Lo habíamos comentado, las teorías sobre la personalidad surgen, ¿no? Con la propagación de los estudios psicológicos y con la propagación de la psiquiatría moderna. No sé si lo habíamos comentado o no. En la antigüedad la personalidad no era un objeto de estudio para la ciencia. El comportamiento era, digamos, lo último que podíamos estudiar. ¿Por qué? Porque el comportamiento, la personalidad, esto que hoy denominamos actualmente personalidad, era más bien un designio divino. Es decir, no había que estudiarla, simplemente había que aceptarla. Y la personalidad no la construíamos, ¿ok? Por ende, o más bien, al no ser propia, al ser impuesta por los dioses, no podía ser modificada. Y si no podía ser modificada, pues obviamente no tenía chiste estudiarla. En la antigüedad, por ejemplo, se vinculaba mucho el comportamiento o el tipo de la persona con el nacimiento de la misma. ¿No? Entonces, no sé si ya les he comentado esta situación. Por ejemplo, una persona que nace en cierta época del año, los antiguos, en todas las civilizaciones de forma generalizada, quizá por ahí habría uno o dos excepciones, pero en todas las civilizaciones ya parecía que tenían una precarga, una carga hacia cómo debía ser el comportamiento de esa persona, ¿no? Inclusive, por ejemplo, estaba leyendo hasta la cuestión del género. Las sociedades antiguas como la sociedad china pensaban que podía ser predeterminada. No sé, por ahí las que han sido mamás, hay un instrumento que establece, se llama la tabla china, de acuerdo con ciertas cosas como la edad lunar de la madre y la fecha en la que fue concebida la criatura, ¿no? Puede anticiparse el sexo, si va a ser niño, si va a ser niña. Bueno, pues así las sociedades antiguas pensaban que de acuerdo con ciertas características, ¿no? Del lugar a donde se nacía, de la procedencia de los padres, de podríamos decirlo, la labor o el trabajo al que se dedicaba el padre, o la labor o el trabajo a la que se dedicaba la madre, la personalidad iba a ser una u otra. Esto aunado, desde luego, al designio divino. Y como pues eso no se podía cambiar, ¿no? Desde luego, pues no podía o no merecía ser estudiado. Ya con la modernidad y con el surgimiento de las ciencias sociales, de la psicología en particular, y el auge de las ciencias médicas, de la psiquiatría, pues comienzan a elaborarse ciertas teorías de la personalidad, puesto que se entiende que más bien es algo que tiene que ver con una cuestión contextual muchas veces, ¿no? Entonces, vamos a ver, teorías de la personalidad infiere o reduce necesariamente a las teorías de los rasgos. Y nos dice que los rasgos son cualidades o es una cualidad estable y duradera que aparece en la mayoría de las situaciones. Representativo. Por ejemplo, hay diferentes situaciones que nos presentan, bueno, más bien, hay diferentes circunstancias que se presentan a partir de diferentes situaciones. A ver, el estrés yo lo puedo experimentar en términos académicos, lo puedo expresar a causa de deudas económicas, lo puedo expresar a partir de problemas personales. Todo eso genera estrés. ¿Vale? Diferentes circunstancias remiten a un mismo escenario. ¿Cómo es que yo, digamos que afronto ese estrés? Estas pistas, estos actos que yo pueda relacionar con esta situación específica van a ser denominados rasgos. Ok, entonces un rasgo va a ser una cualidad positiva o negativa, ¿ok? Pero que va a ser estable y duradera. Es decir, que vamos a tener a lo largo de toda la vida o de gran parte de la vida. Los rasgos rara vez suelen ser modificados, rara vez.
¿Ok? Entonces, acá hay una película, bueno, no vamos a comentar este caso. ¿Qué rasgos ves en Tarek? ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, sería importante volver a ejercicios de películas específicamente, como por ejemplo la película de Fragmentado. Cada una de las personalidades tenía rasgos en particular, ¿ok? Tenía formas de responder ante los mismos estímulos. Pero bueno, vamos a ver un poco más sobre esto. Ay, caray. Ok, aquí está. Bien. Entonces, a ver, tenemos esta cuestión sobre los rasgos. Acá vamos a comentar una tablita. Por favor, a ver a quién. Andrea Isabel, apóyanos con la lectura de estos rasgos. ¿Qué nos dice? O de esta tablita más bien. Sí, profe. Hans Eysenck y los rasgos. Emocionalmente estable, introvertido, pasivo, cuidadoso, reflexivo, pacífico, controlado, confiable, ecuánime, tranquilo, flemático, extrovertido, sociable, comunicativo, parlanchín, sensible, fácil de tratar, vivaz, despreocupado, dominante y sanguíneo, emocionalmente inestable, silencioso, pesimista, solitario, sobrio, rígido, malhumorado, ansioso, reservado y melancólico, colérico, activo, optimista, impulsivo, alterable, excitable, agresivo, inquieto, quisquilloso. Los rasgos se relacionan con ser extrovertido o introvertido, estable e inestable. Ok, muy bien, excelente. Bueno, en este caso, este autor, Eysenck, que es un psicólogo inglés, aunque de nacionalidad alemana, él tiene por ahí algunos estudios sobre teoría, bueno, sobre inteligencia. Eh, Dos de los grandes autores para hablar sobre inteligencia en el siglo XX fue Eysenck y desde luego este sujeto de las teorías de las inteligencias múltiples, que fue, se me ha ido ahora su nombre, Garner, ¿no? Solamente que Eysenck, reitero, es inglés, de la Gran Bretaña, y Garner es estadounidense. Pero bueno, trabajan un poco por ahí sobre la inteligencia, pero la mayor parte del trabajo de Eysenck radica en la cuestión de la personalidad. En este sentido, él establece que la cuestión de los rasgos tiene que ver con cuatro aspectos. El primero, si eres emocionalmente estable o si eres emocionalmente inestable. Y el segundo, si eres introvertido o extrovertido. Y cada uno de estos va a tener una combinación. Por ejemplo, los emocionalmente estables, que son introvertidos, suelen ser pasivos, suelen ser cuidadosos, reflexivos, pacíficos y demás. Los introvertidos, pero que son emocionalmente inestables, suelen ser silenciosos, suelen ser permisivos, pueden ser solitarios, sobrios, ¿no? Rígidos. Y en ese sentido, este tipo de combinación, pues más bien nos va a ir determinando qué tipo de personalidad vamos a tener. La manera entonces en que afrontemos. Piensen ustedes, te asaltan, salen a la calle y un malandrín se sube al transporte público en el que curiosamente una de ustedes va. Y entonces, pues lo clásico, ¿no? Esto es un asalto, denme todas sus pertenencias. La manera en la que nosotros respondamos a esa situación puede decir algo del tipo de personalidad que tenemos. Pues si simplemente otorgamos nuestras pertenencias, expresamos una situación pasiva, ¿no? Entendemos que no nos conviene, desde luego, en esa situación, el enfrentamiento, ¿vale? Pues, de acuerdo con Eysenck, podríamos decir que tenemos una actitud o un tipo de personalidad introvertida, ¿vale? Y que somos emocionalmente estables. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en lugar de realizar pues una entrega, digamos, pasiva, pacífica de nuestras pertenencias, nos vamos a los golpes con el ladrón, ¿vale? Y entonces, pues no medimos los riesgos, podría decir Eysenck que tenemos una personalidad
extrovertida, ¿vale? Pero somos emocionalmente inestables. Es decir, porque ante ciertas circunstancias presentamos el rasgo de la agresividad. ¿Ok? Y entonces va a ir jugando un poco con esto. Si somos flemáticos, si somos sanguíneos, si somos coléricos o si somos melancólicos. Se han puesto a pensar, por ejemplo, reitero, volviendo al caso anterior, a la primera parte que yo les explicaba, el influjo que tienen en nuestra sociedad contemporánea, particularmente en México, los signos zodiacales. O sea, ¿quién de ustedes no se sabe qué signo zodiacal es? A ver, voy a preguntar. Betty, ¿en qué mes naciste? Betty Flores. En abril. En abril. ¿Qué signo zodiacal eres? Aries. Perfecto, te lo sabes, ¿no? O sea, hay un conocimiento por esta situación. Y Betty, yo te preguntaría, ¿por qué te sabes tu signo zodiacal? Porque me gusta saber cómo soy. Excelente, muy bien, excelente. De ahora en adelante la invitación sería, bueno, dejemos un poco de lado este tipo de conocimientos, ¿no? O complementemos estos conocimientos con este tipo de teorías, ¿no? Ah, bueno, de acuerdo con Eysenck, yo soy más bien flemática. Ah, o yo soy colérica, o soy melancólica. Ok, y dependiendo de esto, pues puedo ser una introvertida, estable o inestable o demás. Esto no quiere decir que estos rasgos sean podríamos decir exclusivos. Es decir, esto no quiere decir que siempre actuemos de manera pasiva o que siempre actuemos de manera violenta. Recordemos que hemos dicho que los rasgos suelen ser estos indicios que se presentan con mayor frecuencia. Es decir, ante 10 enfrentamientos, un asalto, un problema con el vecino, no sé, una mala negociación con el jefe y otras 7 situaciones, si en esas 10, de manera generalizada, en 8, actuamos de manera pacífica y tratamos de llegar a soluciones, pues más bien estaremos hablando de una situación de estabilidad emocional. Pero 2, actuamos de manera agresiva o más bien actuamos de manera solitaria, no buscamos el diálogo. Pues es que entonces somos inestables. No, esas 2 situaciones pues desde luego son una excepción y como lo hemos visto en la otra clase, ¿no? El conocimiento de lo particular siempre suele ser probable. Nunca podemos obtener un conocimiento rígido, nunca podemos obtener un conocimiento estático que no se mueva. Ok, entonces va por ahí la cosa. Bueno, les dejo igual esta presentación, está ahí el link para que la chequen y después podamos comentar. ¿Algún comentario sobre este caso o sobre los rasgos? Vámonos entonces por la siguiente. El conocimiento de los rasgos nos puede ayudar a establecer la predicción de la conducta. ¿Ok? Una cosa es predecir, una cosa es la predicción y otra cosa es la premonición. La predicción se fundamenta, ¿vale? ¿Han visto, por ejemplo, en los noticieros a las personas que dan el clima? Se aventuran así a decir, pues mañana lloverá. ¿Y por qué lloverá? Pues porque sí, nada más. ¿O qué es lo que tienen estas personas para hablar sobre predicción climática? ¿Qué es lo que sustenta su dicho? Cuando una persona predice algo, no lo premoniza, es decir, no lo adivina. Pues porque se está basando, ¿no? En las cualidades de... Muy bien, porque hay una base, hay ciertos indicios. Para la cuestión de la personalidad, los rasgos suelen ser buenos indicios. Y los rasgos son, reitero, al igual que la personalidad, o al ser parte de la personalidad, como las huellas digitales. No sé si a alguna de ustedes le guste la serie, por ejemplo,
mentes criminales, ¿no? De acuerdo al tipo de escenario que dejan muchas veces los criminales, se puede establecer el tipo de personalidad que se tiene. Así como, por ejemplo, cuando yo toco una cosa, me pongo una sudadera, pues desprendo y dejo ciertas marcas, ciertas pistas. El olor, quizá el largo del cabello, quizá una huella dactilar, y a través de eso pues ya pueden saber, pues es un hombre o es una mujer. Pues es un hombre mayor de 30 años o es un hombre menor de 30 años. Pues es un hombre sano o es un hombre enfermo. Bueno, pues así los rasgos nos ayudan a predecir el comportamiento o podríamos decir a predecir la conducta, es decir, lo manifestable de la personalidad, la manera en la que nos guiamos. Eso significa conducta, tipo de conducción, la manera en la que andamos por la vida, ¿ok? La manera en la que podemos reaccionar ante ciertas situaciones o circunstancias. Eso va a ser importante, reitero, la televisión gringa es muy ilustrativa de esto, específicamente las series policíacas, ¿no? Mentes criminales, CSI, La Ley y el Orden, ¿no? Sacan un perfil. ¿En algún momento vieron a la persona? Pues no la vieron porque es fugitiva. Pero han visto, han observado cierta conducta que nos permite, porque este es un juego doble. La conducta nos puede establecer ciertos rasgos o los rasgos nos puede dar la pauta para estudiar cierta conducta, ¿no? Y entonces hemos visto, pues, cómo asesinó, qué es lo que robó, en qué días, a qué hora. Pues debe ser un tipo de persona más o menos de esta clase, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Clasificación de los rasgos. Kitsia. Te escuchamos, Kitsia. Apóyanos con la lectura. Sí. Clasificación de los rasgos por Gordon Allport. Ajá. Rasgos comunes, cultura, rasgos individuales, cualidades únicas de una persona, rasgos cardiales, todas las actividades se originan en estos y no todos tienen rasgos cardiales. Cardinales, muy bien. Muy bien. Cardinales, sí, muy bien, Kitsia. Ya, ¿recuerdan? Allport ya no lo vimos a gran detalle, por ahí comentamos algunas cosas, ustedes mandaron una presentación sobre él, pero es uno de los principales autores en cuanto a la personalidad, ¿vale? Así como algunos se especializan, por ejemplo, en personalidad y en inteligencia, Allport se especializó específicamente en el estudio de la personalidad. Él nos establece que hay 3 tipos de rasgos, los comunes, los individuales y los cardinales. Los comunes nos los da la comunidad, es decir, la cultura, ¿ok? Estos más o menos todos los tenemos. Los individuales, ¿vale? Nos los da, por ejemplo, las cuestiones personales, es decir, son cualidades únicas de una persona. Yo les preguntaría, a ver, un rasgo común, ante cualquier amenaza, ante cualquier intento de asesinato, ¿no? ¿Creen que haya alguna persona que esté siendo asfixiada, ¿vale? Y que actúe de manera pasiva? ¿Ustedes se imaginan a una persona así, a la que le están poniendo una bolsa de plástico sobre la cabeza y que actúe de manera pasiva? ¿Cómo actuarían todas las personas? Por lo menos, ¿qué harían? Pues yo imagino que darían patadas, ¿no? O se moverían, o no sé, intentarían hacer algo. Bueno, el instinto de supervivencia, por ejemplo, es relacionado con los rasgos comunes. Es decir, no importa no es cuestión de una persona. La violencia en ocasiones se manifiesta, las patadas, los golpes, en pro de una cuestión común a todas las personas, que tiene que ver en este caso con la cuestión de la preservación de la vida. Pero hay otros rasgos individuales, ¿no? Ya hay otros rasgos individuales, ¿no? Que tienen que ver con la manera en la que se afrontan quizá otras situaciones.
¿no? No sé qué tal que hay una persona que sea, ay, se me ha ido el nombre, ay, se me ha ido el nombre, no es sádica, sino es, ay, bueno, a estas personas a las que les, ¿Sarcástica? ajá, ¿cómo? ¿Sarcástica? No, a estas personas a las que les gusta como el dolor en las cuestiones Masoquista. sexuales. Masoquista, exacto, ese es el término. ¿Qué tal que hay una persona masoquista? Ah, bueno, pues es que ese es un rasgo individual, no el masoquismo, sino la forma de reaccionar ante esa situación, que es un rasgo individual, no es algo común. De forma común, pues todos pegaríamos de patadas, ¿no? Pero quizá en lo individual, ¿no? Haya una persona masoquista a la que el ser asfixiada, pues más o menos le cause cierto placer. Bueno, y hay rasgos cardinales. Estos rasgos cardinales no aparecen en todas las personas, no todos los tenemos. Allport nos dice que estos rasgos son las actividades que se originan, digamos, o más bien son las respuestas que se originan o que son, digamos, establecidas a raíz o a partir de cualquier actividad. No sé si ustedes de pronto han visto, por ejemplo, a una persona que todo el tiempo está sonriendo, o sea, le puede ir mal en la vida, pero tiene una sonrisa, o siempre anda buscando la cuestión positiva a todo. O sea, que si perdió 100 pesos, busca obtener la lección, busca lo positivo. Que si se murió su papá, busca obtener lo positivo de esa situación. Que si lo despidieron del trabajo, busca obtener lo positivo. Que si le propusieron matrimonio, busca obtener lo positivo. Bueno, son rasgos cardinales, ¿vale? Es decir, estos rasgos, podríamos decirlo, están presentes en toda la vida. No dependen de las situaciones. No dependen inclusive muchas veces de las mismas personas, ni mucho menos del contexto. Es simplemente algo que se manifiesta, podríamos decir, entre comillas, de manera natural. ¿Ok? Bueno, vamos por la siguiente. Bueno, vamos a saltarnos este ejercicio, ¿vale? Que tiene que ver con la identificación de un personaje. No sé si alguien ha visto, por ejemplo, series como Walking Dead, ¿no? En la que se establecen ciertas relaciones personales entre los personajes y cada uno de esos personajes tiene una personalidad, valga la redundancia, única. Sería muy, muy interesante hacer ese tipo de ejercicios, análisis de personajes en películas, en series televisivas. Ahorita en la segunda parte de la clase vamos a ver un poco sobre el análisis de la personalidad de algunos políticos, ¿no? A partir no de estas cosas, sino a partir de otro fuente de conocimiento que es el lenguaje corporal, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar. Y ahora, rasgos centrales y rasgos secundarios. Por favor, Marbelia, te escuchamos. ¿Qué nos dice sobre los rasgos centrales? Rasgos centrales, estructura básica de la personalidad, esencia del individuo. Rasgos secundarios, aspectos menos congruentes y superficiales. Ejemplo, gustos, actitudes y opiniones, etc. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, la cuestión que habíamos visto anteriormente, lo de introvertido o extrovertido, podríamos decir que son rasgos centrales, ¿no? Lo de la estabilidad emocional o la inestabilidad emocional son rasgos centrales, es decir, son muy generales. Los rasgos secundarios, pues ya tienen que ver, por ejemplo, con los gustos, ¿no? Con los gustos, con las actitudes, con las opiniones. Muchas veces nosotros nos centramos más en esto a la hora de analizar a una persona o a la hora de observar, de estudiar, de vincularnos con una persona. ¿Qué es lo que buscamos, por ejemplo? Y he ahí, por ejemplo, el error en la selección de pareja, uno de los tantos errores, ¿no? ¿Qué es lo que primero observamos bueno, en su caso, en los varones? Cuando lo están conociendo, se ponen a analizar la manera en cómo reaccionan cuando les llega la cuenta del restaurante, o se ponen a analizar la manera en cómo reaccionan cuando, no sé, se suscita
una discusión en la calle, o más bien nos ponemos a ver qué cosa. ¿Qué es en lo que nos fijamos? Pues que tenga los mismos gustos que yo, que le guste la misma música. Pues más o menos que tenga las mismas actitudes. Es decir, que si yo soy alegre, pues más o menos que él también sea alegre, ¿no? Que opine de manera política, bueno, que opine sobre cuestiones políticas de manera similar a mi persona. Es decir, que si él es de Frena, pues bueno, si yo soy de Frena, que él también sea de Frena. Que si yo soy AMLover, pues que también él sea promotor del presidente López Obrador, ¿no? Y esas cuestiones son rasgos secundarios. Los rasgos centrales muchas veces son más discretos. Es introvertido o es extrovertido, sabe negociar, la solución para los conflictos es la pacificación y el diálogo, o quizá es la parte violenta, ¿vale? Es muy quisquilloso, se fija en los detalles, y eso lo pasamos por alto. ¿Ok? Entonces, esta clasificación va a ser importante para entender también la cuestión que más Un adelante ejemplo vamos a ver. sería, profe, por ejemplo, de lo que usted puso hace rato de los signos zodiacales. Sí, ajá. Que, por ejemplo, decimos, todos los Géminis son alegres y son así, pero específicamente, por ejemplo, dos primos son Géminis, pero tienen diferentes gustos, diferente forma de ser. Excelente, sí. En este caso, no es bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero el signo zodiacal sería un rasgo central y el rasgo secundario acudiría pues a lo otro, ¿no? Pues obviamente hay cuestiones, por ejemplo, que el sexo determina. Alguien puede decir, bueno, pues a los niños les gusta el color azul por el tipo de sociedad que tenemos y a las niñas les gusta el color rosa. Bueno, pero hasta entre niñas. Pues a unas niñas les gustan los pantalones rosas y a otras niñas les gustan los vestidos rosas. En gusto se rompen géneros, por eso dicen. Y también habrá chicos a los que les gusten las faldas rosas, ¿verdad? Y los pantalones rosas. Y también habrá chicas a las que les guste vestir de pantalón azul, ¿no? O de falda azul. Y entonces ahí hay una podríamos decir, mezcla, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque son rasgos secundarios. Los rasgos centrales, pues ahí sí hay otras cuestiones, ¿no? Esos no tienen un condicionamiento sexual, ¿no? Eso no depende de si eres hombre o eres mujer, ¿ok? Muy bien, buen ejemplo, ¿vale? Ok, por esta diapositiva, por favor, Patricia Montserrat, te escuchamos. Sí, Khaled y su clasificación. Él lo que hizo fue agrupar los rasgos encontrados superficiales en categorías: pepperoni, pizza, galleta, chispas, tímido, dócil y pasivo. Rasgos fuente, conjunto de dos o más rasgos superficiales que aparecen casi siempre juntos y que representan un rasgo más elemental. Excelente, muchas gracias. Bueno, este autor, Raymond Cattell, lo que hace es asociar, es decir, es como poner ciertos grupos, como las recetas. Pues el pepperoni siempre va con la pizza. Las galletas, bueno, las chispas siempre van con las galletas. ¿Con qué otra cosa pueden ir las chispas? Pues con los helados. Pero no puedo poner, por ejemplo, chispas de chocolate con una pizza. O no puedo poner trozos de pepperoni con una galleta. Como que no coinciden, ¿no? Como que algo sabría mal. Entonces lo que dice, por ejemplo, Cattell, es una personalidad tímida, que es un rasgo, por ejemplo, de la introversión, pues siempre se vincula con otros rasgos, podríamos decirlo, secundarios como la docilidad y la pasividad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hablamos de una cuestión de una personalidad extrovertida estable? Pues podríamos establecer que eso va vinculado con el diálogo, y el diálogo con la serenidad y con la confianza. Generalmente las personas que suelen hablar mucho es porque tienen mucha confianza en sí mismas, ¿no? Entonces, este tipo de autores lo que hace es como agrupar y dice, bueno,
pues si eres de este tipo, te vienen estas otras y casi es imposible que te puedas desprender porque es como un conjunto. Reitero, este ejemplo es muy ilustrativo. Pues si compras galletas, pues lo más probable es que te vengan con chispas de chocolate, ¿ok? Si compras pizza, pues en algún caso vendrá con queso, con pepperoni o con piña, ¿no? Bueno, sería muy extraño que compraras galletas que tuvieran piña, al menos que sean unas barritas, ¿no? O sería muy extraño que compraras una pizza que trajera, por ejemplo, no sé, ¿qué otra cosa? Palomitas, ¿no? Ah, bueno, pues las palomitas van con otra cosa. Los ingredientes, los rasgos son como ingredientes para Catel, ¿vale? Que vienen implícitos o vinculados con la preparación de cierto platillo. Ok. La prueba de personalidad, ¿vale? No sé si alguien ha escuchado hablar sobre ella, ¿vale? Es 16 FP, porque son 16 perfil de rasgos, ¿vale? O perfil de personalidad. Ok, entonces vamos a ver qué nos dice esta. Por favor. Va. A ver, Mayra, Lilia, te escuchamos. Por favor, apóyanos con esta lectura. La prueba de personalidad 16 FP utilizó el análisis factorial para determinar los rasgos fuente a partir de los rasgos superficiales. Consideró que para describir la personalidad de alguien solo eran necesarios 16 rasgos fuente, perfil de rasgos. Excelente, muy bien. Esta prueba, lo que hace ahorita, hay una diapositiva que le explica un poco, lo que hace es presentar un test, un examen en el que se establecen que hay 16 factores para determinar el tipo de personalidad. ¿Vale? Es como un examen de 16, bueno, no de 16, sino más bien es un examen que evalúa 16 vertientes y el tipo de combinación que nos arroja entre esas vertientes nos va a determinar el tipo de personalidad o a dar a conocer el tipo de personalidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Ok? A ver. Andrea, a ver, Andrea Patricia, apóyanos con esta lectura, por favor. Sí, el modelo de los 5 factores. Reduce los 16 rasgos de Catel. Presenta la esencia de la personalidad. Cualquier rasgo se relaciona con uno de estos 5 rasgos fuente. Extroversión, desagrado, escrupulosidad, neuropatía y apertura a la experiencia. Excelente, muy bien. Lo que nos dice este otro modelo es que la prueba anterior es muy general, ¿no? Entonces, dice, bueno, la prueba 16F de Catel es demasiado extensa, ¿vale? Nos arroja demasiadas combinaciones, demasiados tipos de personalidad. Lo que debemos hacer es establecer un modelo que vincule no 16, sino solamente 5 vertientes. Extroversión, desagrado, escrupulosidad, neuropatía o apertura a la experiencia. Obviamente, algunas de estas tienen sus contrapartes. Extroversión, introversión, agrado, desagrado, ¿no? Entonces, pero lo que intenta hacer este modelo es reducir, sintetizar esas combinaciones que establece Catel, esas combinaciones de los alimentos, esas recetas, a decir, bueno, es que independientemente de si te gusta la pizza de pepperoni o hawaiana, si comes galletas con chispas o con azúcar, independientemente de todo eso, solamente hay 5 tipos de alimentación. Es un poco esta analogía. O eres vegano, o eres no sé, omnívoro, o eres carnívoro, o qué sé yo, ¿no? Pero hay 5. Independientemente de todas esas, de si eres no sé, carnívoro, pero no te gusta la carne de puerco. Ah, bueno, pues de forma general eres carnívoro. Ah, bueno, eres extrovertido. Pero en ocasiones has presentado ciertos episodios de
de falta de control y de falta de diálogo ante las otras personas. Bueno, pero eso en ocasiones, de manera general, eres extrovertido. ¿Ok? Bueno, le voy a meter velocidad porque nos está comiendo el tiempo. Bueno, y esta es la última, ¿no? Y la conducta se debe a los rasgos o al contexto. Es la pregunta que no vamos a poder responder ni en esta clase ni en ninguna otra, ¿no? Ni siquiera los expertos en estas materias se han puesto de acuerdo sobre si la conducta y la personalidad en general, ¿vale? Tiene que ver con los rasgos centrales o secundarios, con los rasgos comunes o personales, o más bien con el contexto. Es decir, con la parte cultural, con el idioma, por ejemplo. Hay estudios muy interesantes sobre de qué forma el idioma y la lengua materna determina el tipo de personalidad. No es por ejemplo, algo extraño el hecho de decir que de forma generalizada los latinoamericanos compartimos más o menos una misma personalidad cultural, si es que eso llegara a existir, o compartimos unos mismos rasgos culturales. Es decir, que somos cálidos, somos como fiesteros, somos como extrovertidos. ¿Y qué es lo que nos une? El sistema político, no. El sistema económico, no. La cuestión religiosa, tal vez, pero no en todos lados. Lo que nos une es la lengua. ¿Por qué es que los rusos, de forma generalizada, son tan fríos? Habría que buscar ahí qué tanto hay un vínculo entre el idioma y la conducta de los hablantes, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas cosas, ¿no? La personalidad, los rasgos son culturales, es decir, son contextuales, o más bien tienen que ver con cuestiones de un ejercicio de la libertad personal. Bueno, dudas, preguntas, chicas, algo que quieran comentar para que pasemos a la siguiente cuestión. ¿Todo clarísimo? Bueno, vamos a pasar. Hace rato les comentaba que les tengo un material que habla sobre el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, ¿vale? Es otra fuente para el estudio de la personalidad y es una fuente muy poco explorada. Yo les comentaba que, de acuerdo con algunos artículos especializados en comunicación, más del 70% de la comunicación entre los individuos atraviesa por un lenguaje no verbal. Es decir, más del 70% de lo que nosotros decimos no se expresa con palabras, ni con palabras escritas ni con palabras orales. Atraviesa por otro tipo de comunicación. Y ese gran porcentaje recae muchas veces en el lenguaje corporal o en los lenguajes conocidos como lenguajes no verbales. Entonces, sería interesante que pudiéramos ver este pequeño video que les tengo preparado, ¿no? En el que se analizan algunas posiciones, algunos discursos, ¿no? Corporales. ¿Y qué es lo que nos dicen algunos expertos al vincularlo con el tipo de personalidad de las personas que los ejecutan, ¿no? Entonces, vamos a ver. Corporalidad. Bueno, ¿sí logran ver la pantalla en YouTube? Sí. Sí, muy bien. Vamos a ver. Ok. ¿Sí se logra ver? Bueno, escuchar más bien y ver, desde luego. ¿Sí? No se escucha. No se escucha. Qué recorchelis. Déjenme dejarles de compartir. Esperen. Les voy a dejar de compartir para que pueda volver a hacerlo, pero con la configuración de audio y video. Acá está. Ok. A ver. ¿Y ahora? Verónica Encinas, que nos está sintonizando precisamente. Ya se escucha. Muy bien. ¿Y ya se ve? Sí. Vientos. Ahí va.
.mx, pendiente de tu sección, Emiliano. De lujo, bien. ¿Ah? Vamos a empezar a analizar el lenguaje corporal. Ya es cliente de esta sección, Enrique Peña Nieto. Vamos a dejarlo descansar después de esta sección. Pero vamos a ver una pregunta incómoda que le hicieron cuando era candidato. Le preguntan acerca de su hijo que estaba fuera del matrimonio. Pero ¿cuál es su reacción? Es de ataque. Vemos cómo cuando queremos luchar nos tranquilizamos. Hacemos un movimiento de apaciguarnos. Lo vemos en el rostro cómo se va a tranquilizar. Pero nuevamente lo traiciona el puño que quiere atacar. Sin embargo, él le da pauta a la persona que lo está entrevistando porque le hace la pregunta pero no lo ve a los ojos. Vamos al video. Esto es una pregunta netamente política, porque en Estados Unidos si un candidato, por ejemplo, a la presidencia aceptara que tuvo hijos fuera de matrimonio, etcétera, políticamente estaría quizás eliminado, aceptara que tuvo hijos fuera de matrimonio, etcétera, políticamente estaría quizás eliminado. Vean, ahí le hace la pregunta, no tiene el valor para verlos a los ojos porque sabe que la pregunta es demasiado fuerte. Pero vean, la manera de tranquilizarse porque lo altera demasiado. Lleva la mano izquierda al rostro para tranquilizarse, pero el puño está con ira contenida de que definitivamente no le gustó la pregunta. Ira contenida. Observe. El puño derecho. El puño derecho. Y desde luego pasando saliva. Pasando saliva, es correcto. Bien. A continuación vamos a ver una entrevista que le hicieron a Carlos Salinas de Gortari, ya había salido de presidente, y le preguntan de qué vive, si es millonario. Le molesta la pregunta. ¿Qué es lo que hace? Invade el espacio de la persona que le realizó la pregunta. ¿Por qué hacemos esta invasión de territorio? Porque queremos atacar. Seguramente recordarán que las personas que están boxeando, los profesionales, cómo mueven la cabeza. Es como querer que la otra persona reaccione y quiera atacar. Va a haber un breve movimiento de la cabeza porque quiere que luche. Y vamos a ver la mano izquierda, cómo está sobre su rodilla para también tranquilizarse. Aunque se ve que la pregunta no fue nada cómoda. Vamos al video. La gente quiere saber de qué vive, señor Salinas. O sea, es usted millonario. Yo vivo del ingreso y el patrimonio que declaré ante la Secretaría de la Contraloría General de la Nación. Y además, con un poco de suerte, hasta de la venta de mi libro. Vean cómo se acerca, invade el espacio de la otra persona. La otra persona se queda firme, tiene muy buena inteligencia emocional, pero vean cómo se acerca y el movimiento de la cabeza. Es un movimiento como sacudirla. Lo vamos a ver a continuación. Ahí está. Cámara aún más lenta. Ese movimiento. Enfóquense en la cámara. Imaginen que ustedes les hacen ese movimiento. Ese movimiento sí nos altera. Quiere alterar a la otra persona para que tenga una reacción de ataque. ¿Por qué? Porque justamente no le preguntó de dónde sacaba su dinero. Así es. Como bien lo dices, como los boxeadores, ¿no? Ahí se metió como Pacquiao y Jorge Ramos lo recibió como Juan Manuel Márquez, ¿no? Exactamente, así se ve una lucha. Vean, la mano izquierda estaba tranquilizando, no quiero atacar, fúrico. Sí, se le molestó mucho, le incomodó mucho. Así es muy claro, ese movimiento. Movimiento hacia adelante, ahí te va, ¿no? Sí, como que quiero atacar. Sí. Pero bueno, sí le regresaron el jab, ¿no? Le regresaron el jab. Un nuevo cliente que vamos a tener, Juan Manuel López Obrador, donde vemos que este gesto ofende. Si yo os hago esto hacia la cámara, es ofensivo. Si ustedes lo hacen a otra persona, este gesto ofende en todo momento. Las personas que salen en televisión no es recomendable hacerlo. Los políticos menos, porque cuando se dirige al ciudadano, este movimiento es ofensivo. Se permite solamente una vez. Cuando están las multitudes, hacen la mirada como si estuviera perdida y saludando a una persona. ¿Qué efecto crea? Que toda la multitud piensa que lo están saludando a ellos. Las personas que vemos en televisión ese movimiento, pensamos, ese candidato conoce a todo mundo. Como vamos a ver el ejemplo de Hillary Clinton. Vamos al video.
Ese es el movimiento, observen, en todo momento el dedo. El dedo está señalando, está apuntando y ese es el gesto que ofende, que no tiene que ser en ningún momento. Es por eso que muchas personas no causa empatía. Pero Hillary, vean, la diferencia, como diciendo, te conozco, qué bueno que viniste a visitarme, qué bueno que viniste al meeting. Es el único movimiento que se permite. De ahí en fuera, prohibidos en la televisión o en la política. Qué bien que me lo dices, ¿eh? Para no realizarlo. Ingeniero. Vamos pasando tips. Yo por también. eso le hago hola, ¿no? y bien hecho. Siguiendo con Obrador, vamos a ver cómo le hacen una pregunta que incomoda. Cuando nosotros nos hacen una pregunta que incomoda, se acelera el corazón. Como se acelera el corazón, el flujo sanguíneo es más rápido. ¿Y qué efecto secundario crea? Aumento de temperatura. Tenemos calor, un bochorno. Entonces, cuando nos dicen algo incómodo, empecemos a hacer este movimiento. Creamos el efecto ventilador, nos ventilamos. Es más común en el hombre hacerlo a un lado. Es más común en la mujer hacerlo hacia enfrente. Los políticos saben que no tienen que hacer este movimiento de los apaciguadores, pero es tan fuerte la pregunta, tan incómoda, que vamos a ver cómo es el efecto ventilador por lo bochornoso que se siente en ese momento. Vamos al video. Tú tienes la política siempre de no aceptar determinadas cosas en pos de la gente que está creyendo en ti. Sí. Porque esa es una responsabilidad muy importante para ti, tú lo has dicho. Sí. Pero también hay un chorro de gente que no cree en ti. En todas las encuestas hay por lo menos 20-25% de indecisos. Y si llegas a ser presidente, vas a ser presidente de todos, no nada más de los que creen en ti. Y el contraste que se da tremendo con él. Y si llegas a ser presidente, vas a ser presidente de todos, no nada más de los que creen. Y el contraste que se da tremendo con él. Ese es el primer acercamiento. Cuando nos tocamos los dedos en el rostro para tranquilizarnos, entre más cerca que es. Bueno, ¿me escuchan con claridad? Sí. Excelente. Sí. Bueno, pues vamos a pausar el video. Hay mucho material sobre esta cuestión. Lo importante es ver otra perspectiva, no vamos a abundar más sobre esto, pero ver otra perspectiva sobre el lenguaje corporal y la vinculación con los rasgos de la personalidad. De pronto, no solamente podemos establecer el estudio de la personalidad a partir de un test, también lo podemos establecer a partir del análisis de un discurso oral o de un discurso corporal. El cuerpo también habla. Bueno, me imagino que entre ustedes habrá alguna persona que haya leído estas cuestiones de del tipo de firma y el tipo de personalidad que nosotros tenemos, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, con la forma en la que nosotros firmemos, podemos establecer ciertos rasgos de nuestra personalidad, hacia dónde va la firma, si va hacia atrás, si va hacia adelante, si va hacia arriba, si va hacia abajo, si acompañamos el nombre con alguna cuestión, con algún signo, con algún símbolo, si ese signo o ese símbolo aparece primero que el nombre o después que el nombre, aparece por abajo o aparece por encima, ¿vale? Si es que subrayamos hacia dónde van las curvas, todo eso nos puede indicar una regresión hacia el pasado, una fuerte fijación en los aspectos corporales, una intención demasiado focalizada en el poder, una posición dominante, una posición sumisa, y el lenguaje corporal va acompañando todos estos estudios. Reitero, todavía no es tan frecuente, ¿no? Digamos que escuchar estudios sobre lenguaje corporal y personalidad, pero cada vez más hay más materiales para establecer esto. Hoy día, por ejemplo, algunos departamentos de RH, de recursos humanos en las empresas, en las escuelas sobre todo, están tomando ciertas capacitaciones sobre esta cuestión del lenguaje corporal. Cuando una escuela, por ejemplo, o un trabajo, una empresa hace un proceso administrativo de selección de un candidato, suele haber entrevistas. Además de los exámenes psicométricos,
Es importantísimo un análisis en el estudio un análisis y un estudio de las entrevistas. La manera en que nos sentamos, en que cruzamos o no la pierna. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, los varones suelen o solemos sentarnos con las piernas abiertas? Bueno, ¿qué está diciendo eso? ¿Qué implica que un hombre se siente con las piernas abiertas y qué implica que un hombre se siente con las piernas cerradas o con las piernas cruzadas? ¿Qué implica una posición hacia atrás durante una posición, es decir, durante un momento en el que estamos sentados? ¿O qué implica que cuando estamos sentados la posición del cuerpo va hacia el frente? La posición de las manos. Algo tan sencillo. Hablar con las personas viéndolas a los ojos. O evadir el contacto visual. ¿No? Entonces, los ademanes, las gesticulaciones, todo eso nos va a ir dando ciertas pautas para el estudio de los rasgos y por ende de la personalidad, ¿vale? Bueno, un comentario para finalizar. ¿Algún comentario que quieran decir, chicas, sobre esta sesión? ¿Todo claro? ¿Segurísimas? Bueno, pues parece que todo claro. Esperemos que sí sea de esta manera. Nos escuchamos, nos vemos la próxima clase y no se queda nada de tarea, ¿vale? Nos vemos el próximo sábado. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.